los diferentes tribunales electorales de la República Mexicana. La doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Así como la maestra Sandra Araceli Vivianco Morales, titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ella nos acompaña de manera virtual. Bienvenida, maestra. Creo que hay unas fallas técnicas, en unos momentos se conecta con nosotros. Al maestro Paul Alexis Ortiz Vázquez, titular de la Defensoría de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Bienvenido. A la maestra María Alejandra Ofelia Sabela Serrano, titular de la Defensoría Jurídica del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Bienvenida. Y finalmente a la licenciada Lady Gabriela Salvador Hernández, jefa de la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables del Tribunal Electoral de Tabasco. De igual manera, saludamos con afecto y aprecio al subsecretario de Gobierno del Estado, a las consejeras y consejeros aquí presentes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a los rectores de las universidades, diputadas y funcionarios públicos que hoy nos honran con su presencia, así como a todo el personal jurídico y administrativo que laboran en estas instituciones tan importantes. También saludamos y agradecemos la presencia de las y los universitarios y público en general que hoy nos acompañan. Como primer punto, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, que nos dará las palabras de bienvenida al primer encuentro nacional entre defensorías electorales. Buenos días a todas y todos quienes hoy nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. Quiero agradecer la presencia del subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de nuestro estado, el licenciado Juan Manuel de la Fuente Colorado, quien viene en representación de nuestro gobernador Carlos Medino Campos y de nuestro secretario de Gobierno, el doctor Guillermo del Rivero León. Muchísimas gracias por estar aquí presente, lo valoro mucho. También agradezco la presencia de la comisionada Patricia Ordóñez, muchísimas gracias querida Pati, de mis compañeros consejeros electorales, mi amiga María Elvia Magaña Sandoval, de el consejero Juan Correa, de la diputada Aranguren Rosique. Muchísimas gracias querida diputada por estar este día acompañándonos, del consejero Víctor Mejía Naranjo. Muchísimas gracias querido consejero, y por supuesto agradezco la presencia de mi compañero el magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva y de el maestro Armando Javier Maldonado Acosta, magistrado provisional en funciones de este órgano jurisdiccional. Agradezco a todas las personalidades administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Electoral, pero sobre todo doy la bienvenida a nuestro estado, a los defensores de las diferentes entidades federativas de nuestro hermano estado de Chiapas, a la defensora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal de Michoacán, y por supuesto en unos minutos más estará conectándose con nosotros la defensora del Tribunal Electoral de Ciudad de México.
Obviamente también quiero hacer un especial agradecimiento por la logística y preparación de este encuentro nacional de defensorías a nuestra titular de la Defensoría de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y demás grupos vulnerables de este órgano jurisdiccional, la licenciada Lady Gabriela Salvador Hernández. Muchísimas gracias, querida Lady, por este encuentro que pues he de mencionar que me entusiasma mucho porque Tabasco fue pionero en la gestión de esta defensoría, de esta institución incipiente, pero que va a paso firme y a paso acelerado para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y demás grupos vulnerables. Me ponían aquí que es un hecho histórico. Bueno, pues a lo mejor sí, porque es el primer encuentro y debemos reconocer que no están replicadas en las 32 entidades federativas, pero ahí vamos empujando para que un encuentro nacional con posterioridad estén sumadas más entidades federativas. Y eso muestra las sinergias que hay entre instituciones y que podamos, obviamente, con estas sinergias avanzar en la construcción y en la consolidación de la democracia de nuestro Estado, que es lo que nos demanda la ciudadanía tabasqueña y que nos exige cada vez más fortalecer este tipo de encuentros, diálogos y retroalimentación en temas de suma importancia en la materia electoral. Y quiero enfatizar que para mí la presencia de cada uno de los que se encuentran el día de hoy demuestra y confirma la voluntad y el interés por atender un problema de gran importancia, como lo dije, como es la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y otros grupos vulnerables, misma que nos sirve para avanzar en esta materia, la materia electoral. Porque como ya mencioné, así se logra la inclusión e igualdad entre los individuos, pero sobre todo con los más vulnerables. Y también muestra el interés de trabajar en equipo y en coordinación y tender lazos fuertes de amistad, por qué no decirlo así, pero también de compromisos sociales con nuestras entidades federativas, y Tabasco no es la excepción. Tenemos la obligación de atender y resolver, no nada más en el ámbito judicial, creo que aquí nos involucra todos los ámbitos y en todos los ámbitos de gobierno, tanto el judicial como el legislativo, como el ejecutivo y en todos los órdenes de gobierno, tanto local, estatal y federal. Pues su importancia recae en que juntos podamos fortalecer el trabajo arduo para dar día con día el mayor de los esfuerzos en la defensa de estos grupos en estado de vulnerabilidad. Y como lo he mencionado en múltiples ocasiones, este órgano jurisdiccional y desde el inicio de mi gestión como presidenta, me comprometí en que a través de la suma de esfuerzos, de la inclusión y sobre todo la responsabilidad que tenemos con la impartición de justicia, construir una sociedad más consolidada, más sensible, más justa, pero sobre todo más democrática, pues se trata de un compromiso asumido con las mujeres, hombres, jóvenes, sobre todo jóvenes de nuestra sociedad y que está inmersa en el deber que tenemos como servidores públicos. Finalmente, el día de hoy es motivo de entusiasmo y pues, ¿por qué no?, de celebrar, porque estos encuentros son muy buenos, porque es la forma en que nosotros podemos intercambiar experiencias con otras entidades federativas y pues obviamente eso nos da crecimiento,
pero además nos damos cuenta que no somos la única entidad federativa en atender este tipo de circunstancias o problemáticas de esta naturaleza en materia electoral. Y que los mismos problemas los podemos encontrar en cualquier límite geográfico o en cualquier entidad donde nos podamos desarrollar. Y es importante, de verdad, este tipo de encuentros, lo cual yo felicito que se haya concretado. Y también por ello es que mi compromiso es fortalecer estas alianzas y, como bien lo especifiqué, consolidar, trascender y cumplir con nuestra obligación y con implementar políticas públicas que acorten la brecha social y que nos permita alcanzar las metas, que es brindar un servicio social a nuestra sociedad tabasqueña y, por qué no, de toda nuestra nación. Por eso agradezco infinitamente se está incorporando con nosotros el subsecretario de Derechos Humanos y Migrantes, el licenciado Isaac Pérez Villaur. Bienvenido, subsecretario. Agradezco su acompañamiento y también agradezco la presencia de nuestro rector, el licenciado Artemio Ramos, el rector de la Universidad Intercultural, un gran aliado en estos temas y que ha sido importante también pues esos lazos, ir a esas comunidades que tanto también nos necesitan. El licenciado Martín, en representación del querido biólogo Antonio del Ángel, rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, mándele por favor mi agradecimiento, un gran aliado también para con el Tribunal Electoral, pero sobre todo con todos estos temas que nos aquejan a la sociedad. Muchísimas gracias, licenciado Martín, por estar aquí. Y a todos y cada una de ustedes por estarme acompañando en este encuentro que va a ser de beneficio, porque nos vamos a llevar muchos temas que a lo mejor son los avances que hemos tenido, pero también grandes retos por cumplir. Entonces, enhorabuena y que sea el mejor de los eventos. Muchísimas gracias.
de paridad en todo el tema de asuntos, y lo digo respetuosamente, asuntos indígenas es un tema de mucha trascendencia. Hemos tenido muchísimos avances en tema de paridad, pero sobre todo el tema de asuntos indígenas, y no se hable, y lo digo también con todas sus letras, en tema, por ejemplo, paridad en mujeres indígenas es mucho más relevante. Por eso me llama mucho la atención la presencia de diputadas, diputados, de subsecretarios, de comisionados, de consejeros del Instituto Electoral, precisamente, ¿por qué? Porque aquí sumamos todos, precisamente es un tema que nos compete a todos. La dinámica es muy sencilla en esta mesa, contaremos con 10 minutos para cada participación, y en lo sucesivo pasaremos a preguntas, respuestas, comentarios o sugerencias en dado momento, para efectos de quien guste plantearla de modo directo, no pasa absolutamente nada. Y para aprovechar el tiempo, procedo a dar lectura a la síntesis curricular del amplio currículum de nuestra primera participante, la doctora Marina Marta López Santiago. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se autoadscribe indígena tzotzil, es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas, doctora en Derecho por la Universidad Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en cuanto a su experiencia laboral se ha desempeñado en varios cargos, entre los que destacan ser consejera electoral suplente de la Fórmula 1 del Consejo Local de dicha entidad para los procesos electorales federales 2011-2015. Ha sido catedrático de la materia Conceptualización y Fundamentación de la Ciencia en la licenciatura de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas. Defensora pública adscrita a la Subdirección Regional de San Cristóbal del Instituto de Defensoría Pública, mediadora adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal de las Casas del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y en 2016 fue defensora de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y orgullosamente para 2017 hasta la presente fecha se desempeña como titular de la misma. Tiene usted el uso de la voz, estimada Marina Marta. Bueno, sí. Muy buenos días a todas, a todos. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme, 10 minutos. Muy buenos días a todas las personalidades que nos están acompañando esta mañana, magistrados, magistradas, consejeros, magistrada presidenta, muchísimas gracias. Magistrado, gracias por la invitación. Lady, María Alejandra, ya nos conocíamos por teléfono, contigo no, y somos paisanos, pero bueno, un placer conocer a los representantes de las defensorías electorales locales. Y bueno, a mí me toca representar a la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta defensoría es, voy a ir rápido, es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración, y muchos dirán, bueno, ¿cuál es la Comisión de Administración, ¿no?, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La Comisión de Administración está compuesta por 3 consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos son el órgano de gobierno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nosotros somos un órgano auxiliar de ellos. Nosotros rendimos cuentas cada 6 meses, informes de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuántos asuntos están llegando a la Defensoría. Y somos encargados de prestar gratuitamente 2 servicios: asesoría electoral y defensa electoral. Nuestro marco de actuación es un acuerdo general por el que se establecen las bases de organización y funcionamiento de la Defensoría. Tenemos varios principios. ¿Cómo está compuesta la Defensoría? La Defensoría está compuesta por un titular, que soy su servidora, y tenemos actualmente 9 defensores, únicamente 5 defensoras y 4 defensores para atender a toda la población indígena de nuestro país. ¿Cuál es nuestro objetivo o cuál es el objetivo de la Defensoría? Prestar, como ya lo decía, prestar gratuitamente los 2 servicios, los servicios de asesoría y defensa electoral en favor de los pueblos y comunidades indígenas o alguna de las personas que los integren ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, y también tenemos la asistencia a veces
cuando es necesario, de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de las comunidades indígenas en específico. ¿Por qué era necesario crear una defensoría para pueblos y comunidades indígenas? Esta defensoría, yo no sé si ustedes lo sepan, pero entramos en funcionamiento en el año 2016. El 2 de mayo de 2016 empezamos a funcionar y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha visto la necesidad de fortalecer esta defensoría. Algunos estarán al tanto de que el magistrado presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, emitió ya una propuesta de fortalecimiento de una nueva defensoría para atención a grupos vulnerables. La propuesta viene en que se llame únicamente Defensoría Pública Electoral, en donde se atiendan a la gran diversidad de población que encuadre o que caiga con una perspectiva interseccional dentro de los grupos vulnerables. Y no vamos a dejar fuera a las comunidades indígenas, seguiremos atendiendo a los pueblos y comunidades indígenas, a personas con discapacidad, a personas de la comunidad LGTB, a adultas mayores. Se trae la propuesta que se incluya a jóvenes, a mujeres, pero mujeres únicamente en 2 temas, en paridad y violencia política. Entonces, sí se trae una visión de ampliación bastante amplia hacia esta defensoría. Actualmente, al día de hoy, seguimos siendo Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Y se creó con ese espíritu porque el 21.5% de la población mexicana se autorreconoce indígena. Estamos hablando de que 7 millones, un poco más de 7 millones de personas hablan una lengua distinta al español. ¿Sí? En nuestro país tenemos 68 lenguas indígenas con 374 variantes. Es una gran población que se encontraba olvidada y no tenía acceso en condiciones de igualdad a la justicia electoral. Entonces, por eso se crea la Defensoría. Pero ante la necesidad, ante la demanda de otros grupos, es que se ve la necesidad de que se fortalezca esta defensoría y se amplíe la atención a más grupos vulnerables como son mujeres, ¿sí? No quiere decir que no las atendemos, pero siempre y cuando sean mujeres indígenas, ¿no? Personas de la comunidad LGTB, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, afromexicanos, que también los atendemos porque ya están en la Constitución, son una comunidad equiparable indígena, se les garantiza sus mismos derechos. Desde 2016-2017 venimos atendiendo a personas afromexicanas. Entonces es muy importante fortalecer la defensoría, pero también es muy importante las defensorías locales, porque están más cerca, son las que en un momento llegan de primera mano los asuntos. Y entonces yo aplaudo la creación de estas defensorías. Con Sandra, que no está acá con nosotros, tenemos una buena relación. Ella es de la Defensoría Electoral de la Ciudad de México, es la titular. Tenemos Michoacán, tenemos Chiapas, tenemos Tabasco. Hay una propuesta de defensoría en Chihuahua, no se ha logrado concretar, pero creo que es necesaria las defensorías electorales locales. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad, cuando ya llegan con nosotros, como Defensoría Pública Federal, por decirlo de alguna manera, muchas veces llegan sus asuntos ya quemados, súper quemados. Materia electoral es rápida, tenemos 3 días, 4 días para poder atender los asuntos. Entonces, es por ello que es muy necesaria las defensorías electorales locales, y aplaudo esta iniciativa del Tribunal Electoral de Tabasco de hacer este primer encuentro, de empezar a reconocernos, de empezar a ver nuestras competencias, de empezar a ver, oye, ¿qué asuntos estás atendiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son las cosas que estás llevando? Nosotros de cierta manera ya nos conocen, las comunidades indígenas nos están conociendo, nos están respetando esta institución, se acercan con nosotros de manera cotidiana para que les llevemos sus asuntos, a través de quiénes, de sus líderes, ¿no? Y muchas veces pues vamos a esos recorridos, a esas comunidades. Bailineana nos comentaba, somos aliados, sí, vamos a seguir siendo aliados y no vamos a dejar de lado las comunidades indígenas. Una de las principales funciones que seguiremos atendiendo es a los pueblos y comunidades indígenas por la gran cantidad de población que hay en nuestro país. Y amigos, me gustaría platicarles un poquito de la estadística que nosotros hemos estado atendiendo. En el año 2016 que iniciamos, nosotros tuvimos 81 asuntos,
2017 113, 2018 137, 2019 duplicamos, nos fuimos a 257 asuntos, en 2020 a 319, 2021 a 320 asuntos entre asesorías y defensas, 2022 al día de hoy tenemos 172 asuntos que estamos atendiendo. ¿Y por qué llegan con nosotros? ¿Cuáles son los derechos que se están atendiendo? Derecho de votar, derecho de ser votadas, ejercicio y desempeño del cargo, pago de dietas y retribuciones, violencia política en razón de género, libre determinación y autogobierno, derecho a la consulta. Muchos asuntos están llegando con nosotros y muchos institutos, sobre todo, o congresos locales están siendo vinculadas para llevar a cabo consultas indígenas, ¿no? Y entonces nos empiezan a buscar como para decir, oye, a ver, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos a realizar la consulta? Y empezamos a tener intercambio de experiencias con los institutos locales, con los congresos locales para que se lleven estas consultas. No podemos ser juez y parte, no podemos emitir como opiniones como tal, pero sí es importante decirles que hacemos los acompañamientos a las comunidades indígenas. Más bien nosotros como Defensoría somos generadores de consultas, es decir, ¿en qué casos pedimos consulta? En el cambio de régimen, cuando ya no quieren seguir que sus municipios sigan siendo de partidos políticos, sino cambiar al régimen de sistemas normativos internos, sistemas normativos indígenas, usos y costumbres. Entonces, lo idóneo es que el Instituto Estatal Electoral haga una consulta para que se determine si es viable o no cambiar el régimen. Hay estados donde no está regulado. El único estado que tiene regulado el cambio de régimen es Oaxaca. Todos los demás muchas veces les llega de sorpresa. Y es así, no hay un marco jurídico que les permita cambiar su régimen de partidos políticos a usos y costumbres. Y entonces ahí es donde empieza la problemática de empezar a decir, ¿sabes qué? No está regulado, ¿no? Y no se les permite cambiar su régimen y tenemos que llevar litigios de varios años a veces. En Chiapas hicimos el acompañamiento en Ochuc, en algunos momentos, no en todo el proceso. Ellos iniciaron a través de su abogado comunitario. Cuando ya hay determinadas cosas es donde ya nos buscan y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos apoyes con un incidente, que nos apoyes con determinadas cosas. Se me acabó el tiempo. Pero casos como esos son los que atendemos de pueblos y comunidades indígenas. Y violencia política en razón de género, desde el año 2016 venimos atendiendo. El primer caso que llevamos fue el caso de Rosa Pérez Pérez, que lo llevé de manera personal cuando era defensora, la directora era la magistrada Yanin. Y a partir de ahí empezamos a generar muchos precedentes y se generó jurisprudencia respecto a violencia política en razón de género. Después vino la reforma, pero antes de eso ya litigábamos de manera estratégica algunos casos. Caso de desplazados, caso de personas en prisión preventiva, son algunos, por mencionar algunos de los casos que nosotros hemos estado llevando. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Marina Marta. Importantes experiencias y sobre todo reflexiones, sobre todo, y lo digo, aplaudo y celebro la propuesta del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, porque ya no solo se queda en defensoría para comunidades y pueblos indígenas, sino que ahora se amplía a una defensoría pública electoral, es decir, va a abarcar todos estos aspectos, amplía sus aspectos para efectos de conocer de todos los temas. Un punto que a nosotros, e incluso no me dejará mentir nuestra presidenta, que nosotros analizamos al interior del Tribunal Electoral también cuando se nos presentó esta propuesta, que nació precisamente de la magistrada, ahorita presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol, y era si la defensoría crearla únicamente, porque pues era un tema álgido en ese momento y venían de un proceso electoral para mujeres, es decir, temas de paridad, o ampliarlo a otros grupos vulnerables. A fin de cuentas coincidimos, y fue por unanimidad con mi compañera quien se encontraba en aquel momento también, Yoliabé Alvarado de la Cruz, para efectos de coincidir plenamente en que debía tanto el grupo de mujeres, en este caso por acciones afirmativas y todo lo que compete a ello, pero también a otros grupos vulnerables. Por ello celebro también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté ampliando. Se dice fácil, porque nada más tienen, imagínense, un titular y 9 defensores para temas indígenas, pero ahorita va a tener que ampliarse toda la estructura para efectos de tratar de
cobijar todos los nuevos aspectos que van a tener que competen en materia de revisión. ¿Perdón? Así es, el Tabasco fue el precursor en este tipo de defensorías a nivel local. Muchísimas gracias. Ahora, siguiendo con el programa, doy lectura a la síntesis curricular de nuestra siguiente participante, quien lo hará de manera virtual, la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho Electoral y Derecho Procesal Electoral por la Universidad del Pedregal, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría de Justicia Administrativa por el Instituto de Especialización del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Cuenta con diplomados en Análisis Político Estratégico, Atención y Prevención de los casos de hostigamiento y acoso sexual por el CIDE, así como de transversalidad del enfoque de género en planes estratégicos por Flaxo y de asuntos públicos, político, de gobierno por el Centro Universitario de Michoacán. En el ámbito laboral se ha desempeñado como secretaria auxiliar de ponencia, secretaria de estudio y cuenta de ponencia y en la Unidad Especial de Procedimientos Sancionadores, todos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como en diversos cargos en la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Michoacán. Docente de la Benemérita Universidad de Oaxaca, ha sido autora de diversos artículos en materia electoral y violencia política en razón de género, y por su excelente desempeño ha recibido diversos reconocimientos, como el ser la primera secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de Ciudad de México en ser galardonada al mérito en la función jurisdiccional, recibiendo el premio a la mejor sentencia redactada en 2018, la cual trascendió en la materia de derecho electoral. Y el 14 de mayo de 2019 fue designada por la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México como la primer titular de la Defensoría de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Estimada maestra Sandra Araceli, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias. Lamento muchísimo no estar de manera presente en la universidad acompañándoles, pero agradezco que la tecnología nos permite este encuentro. Desgraciadamente escapó de mis manos, la aerolínea canceló de último momento mi vuelo y entonces no me fue posible asistir. Me disculpo con todas las personas presentes, pero me permito saludar con mucho gusto y aprecio a las magistraturas del Tribunal Local del Tribunal Electoral de Tabasco, particularmente también a la defensora Lady Gabriela Salvador Hernández por esta iniciativa y por la invitación. A todas las autoridades que están ahí, les saludo a distancia, saludo con mucho cariño a la maestra, a la doctora Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría de Sala Superior, así como a mis compañeros, ahora ya compañeros de esta gran tarea, la maestra María Alejandra Ofelia Zavala Serrano y al maestro Paul Alexis Ortiz Vázquez, titulares tanto de las Defensorías de Michoacán como de Chiapas. Yo tengo el alto honor de haber sido designada en la Ciudad de México defensora en mayo de 2019, después de esta gran reforma de la ciudad, donde por primera vez tuvimos constitución y se armonizaron las leyes, particularmente las electorales, para poder llegar al proceso electoral de aquel año 2017-2018, y entonces se crea la Defensoría en el Código Electoral. Y tiene una particularidad, creo que un poco distinta a la de mis compañeros y compañeras defensores y defensoras, puesto que la Defensoría de la Ciudad de México primeramente está en nuestro Código Electoral, está dentro de nuestra normativa, pero el proceso de selección es distinto. Si bien tiene que ver con una propuesta que haga el presidente o presidenta del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la designación le corresponde al Congreso de la Ciudad de México. Tuve entonces el alto honor de estar en la sede de Donceles, tomar ahí, rendir protesta ante la ciudadanía, comprometiéndome a salvaguardar de alguna forma los derechos político-electorales de la ciudadanía, porque a eso nos dedicamos las defensorías electorales, a garantizar que el Estado mexicano cumpla con la ciudadanía en el acceso efectivo a la justicia, pero en el pleno ejercicio sobre todo de derechos político-electorales.
Y quiero decirles que desde 2019 pues empezamos muy bien, tuvimos el acompañamiento porque tocamos la puerta de la Defensoría Federal para saber cómo eran sus procesos, porque llegamos también, como creo que les pasó tanto a Lady como a Paul como a Alejandra, a una instancia de nueva creación en nuestros tribunales, a una instancia en la que administrativamente, seguramente como me pasó a mí, tuvimos todo el acompañamiento y todo el apoyo del Pleno de nuestro tribunal, pero echar a andar esa maquinaria, acompañar a la ciudadanía, eso era lo complicado. Tocamos la puerta de la maestra Marina, bueno, en ese entonces era maestra, ahora ya es doctora, y nos compartió sus procesos. Nosotros de alguna forma también implementamos los propios con nuestros normativa interna para poder dar el mejor servicio a la ciudadanía. Quiero decirles que en estos 3 años acabamos de cumplir, estamos en la celebración del 3er aniversario de la Defensoría Electoral de la Ciudad de México. Hemos tenido grandes aciertos, hemos tenido algunas complicaciones, como creo que le sucedió a todas las instituciones y a todo el país con el tema de COVID, pero aún así sacamos fuerzas de la flaqueza y nos integramos a estas nuevas realidades tecnológicas como hoy, que me permiten estar con ustedes de manera a través de una pantalla, y así logramos atender también a la ciudadanía, y no hubo un solo día en el que no atendiéramos a alguna persona con cualquier duda, con cualquier pregunta. Los procesos de la Defensoría Electoral transitan en gran medida, como sucede, como ya lo explicó también la doctora Marina, con los dos servicios, asesoría y defensa. Tenemos en la Ciudad de México procesos de participación ciudadana, desconozco si en otras entidades los tienen de la misma forma, pero es la mayor parte del trabajo que se desarrolla en este tribunal. Son el mayor número de medios de impugnación que se presentan, porque cada año tenemos la posibilidad de que la ciudadanía elija sus presupuestos participativos para aplicarlos en sus unidades territoriales o sus colonias, y eso se lleva a cabo a través de una consulta, y esas consultas son convocadas por el Instituto Electoral Local, tienen, como todo proceso electoral, sus etapas, y cada una de esas etapas pueden ser impugnadas, y hemos acompañado a la ciudadanía desde estos últimos 3 años en esos procesos. La Defensoría Pública Electoral de la Ciudad de México, a diferencia de algunas otras, atiende a toda la ciudadanía, tanto de grupos de especial atención o de atención prioritaria, como a cualquier persona que tenga la necesidad de la defensa o la atención en particular de sus derechos político-electorales y de participación ciudadana. Es muy fácil acudir a la Defensoría, pueden hacerlo ahora a través de una videollamada, podemos atenderlos a través de un chat interactivo, lo hacemos a través de correo electrónico y también de manera presencial en las instalaciones del tribunal. Tenemos un módulo en la planta baja donde la ciudadanía que también acude, incentivada por su propia necesidad a preguntar cualquier cosa, se va a encontrar con el módulo de la Defensoría, y eso hace que sea más accesible su conocimiento de una defensoría, porque hemos transitado también con el problema de que muchos ciudadanos y ciudadanas no conocen que tienen esta posibilidad de atención. Y como dice bien la doctora Marina, también llegan personas con los plazos ya un poco quemados en algún momento, pero hemos tratado de, en la medida de lo posible, apoyar a la ciudadanía con alternativas cuando eso ha sucedido. Decirles que la Defensoría Electoral de la Ciudad de México ha tenido un éxito, desde mi punto de vista, por supuesto, impresionante. Quiero comentarles que en el 2019 atendimos 93 personas. Sin embargo, no todo ese número se concluyó en un expediente, ya sea de asesoría y defensa, porque muchas veces las personas solamente vienen a preguntar, pero la atención, el platicar con la ciudadanía también es importante.
porque lo puede desviar. En ese año tuvimos 8 asesorías y 5 defensas, fue el año de nuestro nombramiento. 9 casos fueron de manera improcedente. ¿Por qué improcedente? Porque a veces vienen y preguntan por otras materias, como en el ámbito laboral. Recordemos que los tribunales electorales son los que atienden los juicios laborales de las personas servidoras públicas tanto del Instituto Electoral Local como del propio tribunal. Sin embargo, eso no es materia de la Defensoría. En el año 2020 atendimos 576 personas, de los cuales 108 expedientes fueron de asesoría y 101 de defensa, 5 improcedentes, en total 214 de esas 576 personas que atendimos. Aún y con 6 meses prácticamente que el tribunal estuvo con puertas cerradas, atendimos todo este número de personas. En el 2021, con un sistema un poco híbrido, prácticamente trabajando a una distancia, atendimos a 486 personas, de los cuales 78 expedientes fueron de asesoría y 39 defensas, 14 improcedentes, 131 expedientes en total. Para este 2022, este corte es hasta el día del aniversario, el 14 de mayo, de nuestro tercer aniversario. Hemos atendido 772 personas, 91 expedientes de asesoría, 170 defensas, 9 improcedentes. A esa fecha eran 270 expedientes, quiero decirles que ahora ya vamos prácticamente en el 320. Hemos permeado un poco en la ciudadanía, al ser esta una ciudad tan grande y con un personal reducido. También somos alrededor de 12 personas en la Defensoría, para una ciudad de 20 millones de habitantes. Tenemos que ingeniarnos la posibilidad de enseñar a las personas a crear sus propios escritos, y en eso también nos hemos abocado, en ayudar a la ciudadanía que por sí misma active medios de impugnación, escritos ante las direcciones distritales. Ahora mismo, como un gran logro, porque además lo hemos propuesto inclusive al Congreso de la Ciudad de México, la implementación, tenemos la implementación de un procedimiento de conciliación y mediación en uno de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Para cerrar, solamente me gustaría decirles que como propuesta tengo una idea que me gustaría hacerle a mis amigos y amigas defensores y defensoras, y es, en la medida de nuestras posibilidades, así sea a distancia, con recursos recortados como tenemos casi todas las instituciones a raíz de esta pandemia, acercarnos a los demás tribunales locales. Escuchaba que Chihuahua está con intenciones de crear una defensoría, y hablar con las magistraturas, con sus plenos, tratar de coadyuvar, pero también de incentivar la creación y existencia de más defensorías, porque es un cumplimiento prácticamente del Estado mexicano que la ciudadanía tenga un pleno acceso a la justicia electoral. Muchísimas gracias y les mando un abrazo con mucho cariño y una disculpa por mi ausencia física en la ciudad de Tabasco. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias, estimada maestra Sandra Araceli Vivanco Morales, por compartirnos sus experiencias, pero sobre todo los datos relevantes sobre la función de la misma. Me llamó muchísimo la atención que el nombramiento de la Defensoría pues corre por parte del Congreso del Estado y que está dentro de su misma normativa. Y créanme que yo siempre he sido de la idea, y veo que igual lo comentó la maestra Sandra, y esto igual nació en el Tribunal Electoral de Tabasco, donde cuando realmente se tiene la voluntad de querer hacer o querer en dado momento implementar una defensoría o una unidad de género en su momento también, yo siento que lo único que hace falta es la voluntad de querer hacerlo. Y precisamente cuando se nos presenta, y el tema económico es en todos los entes y por lo general en los autónomos mucho más. Eso pasa, que el querer implementar, por ejemplo, cuando nosotros se nos presenta la defensoría, el tema era económico. ¿Dónde saco yo para implementar una defensoría? ¿O dónde sacamos por parte del Pleno para implementarla? Y en ese sentido, pues ahí la voluntad consistió en que habían 2 subcoordinaciones. Quien era titular precisamente de una de ellas era Lady.
Y la propuesta fue prescindir de una subcoordinación de capacitación para efectos de la creación de la Defensoría. O sea, es decir, se quiera o no, y siempre lo he dicho respetuosamente, que cuando se quiere en dado momento implementar, en este caso una Defensoría, que sabemos el impacto que iba a tener, pues prácticamente llegamos al consenso y decidimos, sin impactar financieramente, crear la misma. Ahora, continuando con nuestra siguiente participación, daré lectura a la síntesis curricular del maestro Paul Alexis Ortiz Vázquez. Él es licenciado por la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Derecho Campus Tercero de San Cristóbal de las Casas, y en la misma universidad cursó la maestría en Derecho por Investigación. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral por el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Su experiencia laboral inició en el año 2003 como auxiliar jurídico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Chiapas, unidad jurídico atendiendo asuntos de amparo y derecho administrativo, y en 2017 en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas como asesor en la consejería, y desde 2019 en la actualidad en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, desempeñando diferentes funciones como asesor, secretario de estudio y cuenta, y actualmente tiene el honor de fungir como titular de la Defensoría de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y Grupos Vulnerables. Tiene usted el uso de la voz, estimado maestro Pablo Alexis. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, que abre este tribunal del Estado de Tabasco, por todas las autoridades que se encuentran aquí presentes. Un cordial saludo por parte del presidente y la magistrada Sofía. Desafortunadamente no pudieron venir, pero pues estamos acá para representar al tribunal y también a la Defensoría del Estado de Chiapas. Pues bueno, la Defensoría del Estado de Chiapas apenas tiene un año de creación. Justamente en febrero del año pasado es que empezamos nosotros a fungir, igual como en seguimiento de las propuestas que se habían hecho primeramente en el Tribunal del Estado de Tabasco. Y pues ahí andamos, igual que todas las demás defensorías, vamos ahí girando los engranes, vamos un poquito a marchas forzadas, pero pues tenemos también nuestros primeros asuntos. A diferencia, yo estaba escuchando a la maestra Sandra de Ciudad de México y a la maestra Lady, y pues acá en el estado de Chiapas vemos un poco de asuntos más de violencia política en razón de género. Justo el año pasado se atendieron dos asuntos relacionados, el primero a violencia política en razón de género y el segundo por autoadscripción indígena, independientemente de los otros 18 asuntos que ya habíamos atendido, que se habían sido relacionados a asesorías, que habían sido relacionados a posibles patrocinios, pero terminaron nada más en cuestiones de información, porque también, como lo ha mencionado la maestra de la Ciudad de México, la defensora de la Ciudad de México, la ciudadanía a veces confunde un poco algunas cuestiones, algunas consultas que se pueden llegar a hacer en los tribunales locales. Por ejemplo, no hace mucho llegó una persona preguntando si nosotros podíamos realizar una denuncia porque el INE no podía expedirle su credencial de elector. Desafortunadamente, pues también hay un poquito de cuestiones en las cuales ya no podemos intervenir, que es en el ámbito federal. Esa es una cuestión, por ejemplo, que tenemos en la Defensoría del Estado de Chiapas, que tenemos limitado nuestro rango de participación y competencia, pues solamente podemos estar fungiendo, promoviendo juicios de protección de los derechos político-electorales en el ámbito local ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pero, por ejemplo, a nosotros que nos llegan más cuestiones de violencia política de género o un poco más cuestiones de comunidades indígenas, hay algunos mecanismos que se pueden activar en el OPLE de Chiapas, que es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, y que en algunas cuestiones nosotros nada más podemos realizar hasta cierto punto asesoramiento y no así el patrocinio. También es otro aspecto que posiblemente las defensorías podemos abarcar un poquito más, ir un poquito más allá de lo que tenemos un poquito limitado. Y nada más para hacer un ejemplo del asunto que se llevó el año pasado de violencia política en razón de género, era una actualmente exregidora de un municipio,
la cual no se le pagaban las dietas completas, no era convocada a las sesiones de cabildo. Y esta cuestión, fíjense que es bien interesante porque son uno de los principales cuestionamientos que suceden, más bien uno de los principales agravios a los que llega la ciudadanía reclamando, de la ciudadanía en general. Incluso también esto es extensivo un poco también para los hombres, pero también incluso estos funcionarios, los regidores o síndicos, desconocen un poco de sus derechos. Y yo creo que este es un parteaguas para todos, porque es muy importante saber hasta dónde tenemos derechos y qué derechos son los que tenemos. Retomando el asunto, también habían algunos cuestionamientos por parte del presidente municipal que ya entonaban cuestiones relacionadas al género, y en ese sentido es cuando acude esta persona a la defensoría, se lleva la defensa adecuada, y actualmente el presidente municipal, que sigue en funciones, está sancionado por 4 años. Es decir, este presidente municipal no se va a poder reelegir a pesar de que todo está fungiendo. También se le ha multado en diversas ocasiones derivado de incidentes de incumplimiento de esta misma sentencia. Otra sentencia muy importante que se llevó el año pasado fue una al momento de la postulación de las candidaturas, igual de un determinado partido político en un municipio indígena, registra a una persona que no es indígena. Llega esta persona con nosotros, esta mujer, llega con nosotros y nos dice: ¿saben qué? La candidata que están registrando ni siquiera pertenece al municipio, es una persona que nació en el municipio pero nunca ha vivido en el municipio. Entonces ahí es donde entra la representación, acude a nosotros, entramos en representación y entramos nosotros por la autoadscripción indígena, y es donde nosotros logramos ahí, en ese momento se logró que la candidata fuera registrada por autoadscripción indígena. Y son asuntos importantes que van marcando el camino, que van marcando la pauta para que las defensorías vayan teniendo ese fortalecimiento y que la gente los vaya buscando. Actualmente, desde enero a la fecha, han acudido 3 personas en cuanto a oficios girados por diferentes instituciones. No llevamos tantos asuntos como lo puede llevar Ciudad de México por la cantidad de gente que habita ahí, pero llevamos 6 asuntos que llevamos conociendo, en los cuales pues casi todos vienen por cuestiones de no me convocan, por cuestiones de no me pagan todo lo que deben pagar, no tengo conocimiento de la cuenta pública, no sé qué es lo que se acuerda en cabildo, no sé qué es lo que se realiza en cabildo. Yo, como siempre lo he dicho, y en cada espacio que tengo y esto va dirigido no solo para mí, sino para todos los tribunales que cuentan con la defensoría y con los que están a punto de contar con ellas, es llamar a sus ciudadanos y que acudan a su defensoría. En serio, es una defensoría gratuita, es una defensoría que se encuentra totalmente capacitada con todos los elementos jurídicos necesarios y actualizaciones que son necesarias para ello. Hay muchos cuestionamientos relacionados a cómo se realizan las funciones dentro de los ayuntamientos, pero son cuestiones que se van a ir dando en la marcha. Escuchaba hace rato que temas relacionados a paridad, a cuestiones indígenas que van a ir evolucionando. Por ejemplo, no hace mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí va a marcar una diferencia, es que hay un pequeño cuestionamiento diciendo que no es necesaria la autoadscripción indígena para el reconocimiento de la misma, y pues ya con el lado de nosotros pues decimos: a ver, pero nosotros tenemos nuestra jurisprudencia de autoadscripción indígena. Ya ahí hay un pequeño cuestionamiento donde nosotros vamos a tener que dar, y va a ser una pauta que va a tener que entrar en el 2024, que es en el caso de nuestras próximas elecciones, y que pues van a venir marcando ahí diferencias que van a ser muy importantes para el futuro electoral de la vida en la República Mexicana, pues no solamente en nuestros estados, sino en toda la República. Pues sin más, pues ya dejo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Pablo Alexis, por compartir datos y asuntos que se han resuelto o tramitado también a través de la Defensoría que dignamente diriges. Comentas asuntos de BPG, violencia política de género. Sabemos que tanto Chiapas como Oaxaca son de los más que
tocan estos temas en Sala Regional Jalapa de la tercera circunscripción. Por algo es de las salas más recurridas o las que más asuntos resuelven en este tipo de temas. Y lo decía y como lo comentas, o sea, yo lo comparto plenamente. Y aquí al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco también le ha tocado tomar cartas en el asunto el tema de la participación política de las mujeres indígenas, donde se han implementado acciones afirmativas. Tan es así que hoy en el Congreso hay una representante de dicho rubro, en el caso del municipio de Centla. Paso a dar lectura a la síntesis curricular de la licenciada María Alejandra Ofelia Zavala Serrano. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente es maestranda en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de Derecho, ambas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Comenzó su carrera judicial en el año 2004 en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en donde ha ocupado los cargos de escribienta, actuaria y secretaria de acuerdos en primera y segunda instancia en materias penal, civil y familiar. Dentro del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ocupado diversos cargos como lo son escribienta, actuario, oficial de parte, secretaria instructora y proyectista. También ha participado en múltiples eventos académicos de derecho electoral impartidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el propio Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como en diversas organizaciones gubernamentales. A la fecha tiene el honor de encabezar la titularidad de la Defensoría Jurídica del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Tiene usted el uso de la voz, estimada licenciada María Alejandra. Muchísimas gracias. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento a los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de aquí del Estado de Tabasco. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su estado, las puertas de su hogar, de su tribunal, perdón. También quiero agradecer a mi compañera y amiga ya Lady Gabriela por ser fundamental para realizar este evento, que es muy importante para todos los aquí presentes. También quiero agradecer a los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del que represento por la confianza que me han brindado para desempeñar este cargo. Quiero agradecer también a todos los que están presentes por su tiempo, por su valioso tiempo que nos dan. Muchísimas gracias. También a las personas que nos acompañan en redes sociales o en las plataformas digitales, muchísimas gracias también. Y quiero confesarles que yo me siento muy contenta de estar aquí porque de verdad somos pioneros, como lo bien decían mis demás compañeros, somos precursores en los avances del derecho electoral. A los pocos días que me nombraron titular de la Defensoría Jurídica, pues lo primero que dije, pues voy a hacer un recorrido de los tribunales electorales, a ver quiénes son los que cuentan con Defensoría Jurídica. Me encontré a la maestra Marina, que en Sala tiene la Defensoría Jurídica, y el que me salió inmediatamente fue el de mi compañera Lady. Entonces le marqué y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer tener el conocimiento de qué tribunales cuentan con la Defensoría Jurídica. Y entonces fue que nos pusimos ahí de acuerdo de decir, vamos a hacerlo juntas y muy entusiasmada las dos, ¿no? Creo que este encuentro es muy importante, lo vuelvo a insistir, porque podemos replicar en los demás tribunales para también alentarlos a que, como otra vez lo dicen los demás compañeros, creen defensorías jurídicas o empujen para que se vayan, se creen las mismas. Yo les voy a platicar un poco de lo que es la Defensoría Jurídica del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. El 23 de diciembre de 2019, el Congreso del Estado de Michoacán determinó reformar el Código Electoral del Estado con la finalidad de agregar al artículo 69 determinados incisos en la cual se establece la creación de una defensoría. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la Defensoría Jurídica? Bueno, nuestro nivel de competencia, o más bien nuestra competencia, es dar orientación, asesoría y también representación a las personas que consideran que se les ha vulnerado su derecho a ser votado cuando se les impide el acceso a algún partido político para aspirar a un cargo público. Y también ya cuando están, otra de las vertientes es cuando ya están en el ejercicio de un cargo público y se les obstruye el ejercicio del mismo, entonces también es competencia del tribunal.
Lamentablemente con la pandemia se suspendieron los plazos y las actividades no esenciales en el tribunal, lo que llevó que también se suspendiera la instauración material de la Defensoría, y entonces esto fue hasta un año después, porque hasta el 1 de marzo del 2021 fue que se designó a mi antecesora, y con ello pues fue que se instauró formalmente la Defensoría Jurídica. Después de que la nombran, se da pie a que el Pleno del Tribunal, el 20 de mayo también del año pasado, emite el reglamento del tribunal, en donde se establecen las facultades de los defensores, cómo va a estar integrada, la competencia que tenemos, que ya la repetí, y empieza pues ahora sí a empujar lo que es la Defensoría Jurídica. Después de que se instala, la verdad creo que después de que se instaura, más bien ya materialmente la Defensoría, el año pasado, que fue en pleno proceso electoral, la verdad no hubo yo les voy a dar las cifras gruesas. Se otorgaron 12 orientaciones, 39 asesorías y únicamente 7 representaciones, lo que nos lleva al menos, creo que coincidíamos con los demás compañeros, que nos enfrentamos a una situación que es compleja, que es la difusión de la Defensoría. No todas las personas tienen el conocimiento de que existimos. Creo que todavía nos falta mucho camino por andar, pero yo sé que estamos, como bien también lo decía la presidenta, dando pasos firmes, pero también pasos seguros, porque sí, al menos a mí en el tribunal no conocen la Defensoría, entonces yo tengo que andar yendo con los ayuntamientos y que me conozcan, y sí es complicado, porque no todos quieren abrirte las puertas, y no todos tienen fe y certeza en las instituciones que tenemos, ¿no? Es uno de los mayores obstáculos a los que yo me estoy enfrentando, que no todas las personas conocen la Defensoría. Es más, yo puedo asegurar que aun y cuando el derecho electoral es progresivo, no todas las personas saben que el derecho de votar y ser votado es un derecho humano. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, si les preguntan hacia al grueso, un derecho humano, pues la vida, la libertad, pero pocos son los que conocen el derecho de votar y ser votados, ¿no? O sea, sí lo conocen, pero no a conciencia. También tenemos que a seguir haciéndoles el conocimiento que tenemos ese derecho humano, que existen tribunales previamente establecidos donde se les garantiza el acceso a la justicia, y aún después que tenemos una Defensoría Jurídica. Yo voy mucho como para hacerles de conocimiento a las personas, que tengan fe, que tengan de verdad certeza, que como bien lo dice mi compañero Pau, estamos capacitados. Los tribunales, al menos, creo que todos, pero el Tribunal Electoral nos capacita constantemente. Estamos siguiendo criterios de sala superior, de sala Toluca en mi caso. Cuando son asuntos que se ven en el propio tribunal, pues también estamos estudiando y en constante estudio. Entonces yo creo que sí tenemos un gran reto enfrente de nosotros, pero creo que también no es imposible. Yo sí quiero agradecer y de verdad el espacio que nos prestan. Sí, estoy muy contenta, y ojalá que sigamos por este camino, sigamos teniendo reuniones de este tipo, haciendo capacitaciones entre nosotros, para que nuestro trabajo pues para que se vea reflejado en nuestro trabajo. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada licenciada María Alejandra. Fíjense que coincido plenamente, y lo manifesté al inicio, en la relevancia de este evento, porque visibiliza precisamente a los grupos que por años han estado, y valga la redundancia, invisibilizados. Aquí me viene a la mente, y la anoté, una frase que dijo la magistrada Yanina Otalora Malaches, que es una precursora férrea de este tipo de temas, de lo que son usos y costumbres.
ella mencionó, en México se tiene una deuda histórica con sus pueblos y comunidades. El camino es largo y se tiene mucho por hacer. Por ello celebro la realización de este tipo de eventos. Ahora daré lectura a la síntesis curricular de la licenciada Lady Gabriela Salvador Hernández, nuestra última participante, y no por ello menos importante, sino precisamente por ser la anfitriona de este evento. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente es maestranda en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Universitario de Yucatán y en una especialidad en Derechos de la Mujer y Grupos Vulnerables en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho en la Ciudad de México. Cuenta con diversos diplomados, cursos, talleres y capacitaciones enfocados en materia electoral, los cuales han sido impartidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el Instituto Nacional Electoral, por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, entre otras instituciones. Asimismo, ha realizado publicaciones sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la sociedad en el blog Desde Mujeres. En lo laboral se ha desempeñado en el área de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y en el Tribunal Electoral de Tabasco ingresó como secretaria ejecutiva, subcoordinadora de la unidad editorial y jefa de la unidad de transparencia y acceso a la información pública. Actualmente tiene el honor de encabezar los trabajos como titular de la Defensoría Jurídica para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y otros grupos vulnerables del mencionado Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Tienes el uso de la voz, estimada Lady? Muchas gracias, magistrado. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan de manera presencial y a los que nos sintonizan por las diversas plataformas digitales. Saludo con mucho afecto a la maestra en Derecho Margarita Concepción Espinosa Mengol, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco. Muchas gracias, magistrada, por su acompañamiento y su apoyo en este evento que denominamos Primer Encuentro Nacional entre Defensorías Electorales. Muchas gracias. Asimismo, agradezco el acompañamiento y la colaboración del magistrado Rigoberto Reley Mateo Villanueva. Muchas gracias, magistrado, por todo el apoyo brindado. Y del magistrado provisional en funciones, Armando Javier Acosta Maldonado. He de confesar que estoy muy emocionada, ya que para mí es un honor compartir esta mesa con mis homólogos, defensoras electorales y defensor. Es por ello que con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho agradecimiento por hacerse un espacio de su tiempo y acompañarnos en este día, agradezco la presencia de la doctora Marta López Santiago, quien es la titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, de verdad, maestra. Sabe lo emocionada que estoy de que usted está acompañándonos esta tarde en este lugar. Al maestro Paul Alexis Ortiz Vázquez, titular de la Defensoría de los Derechos Políticos Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Maestro, ya amigo, gracias por estar aquí acompañándonos. A la licenciada María Alejandra Ofelia Zavala Serrano, quien es titular de la Defensoría Jurídica del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Ya, gracias, maestra y amiga también ya por estar aquí y acompañándonos. Y pues a la maestra Sandra Araceli Branco, quien es titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien nos acompaña a la distancia y de manera virtual, quien ya nos compartió que no puede estar aquí por cuestiones que se encuentran fuera de sus alcances. Asimismo, quiero agradecer la presencia del subsecretario, los subsecretarios que nos acompañan, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este evento, con su presencia, a las diputadas del Congreso del Estado, a la consejera María Elvia, muchas gracias por estar aquí, a los consejeros electorales que nos acompañan en esta tarde, al rector que nos acompaña, gracias, maestro, de verdad por acompañarnos, al personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral de Tabasco, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, por estar aquí acompañándonos en esta tarde. Y también quiero agradecer a los alumnos de esta casa de estudio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por estar aquí acompañándonos en este evento. Muchísimas gracias. Y también agradecer a todo el público en general que nos sintoniza a través de las plataformas digitales. Bueno, ya pasando la etapa del agradecimiento,
quiero aprovechar ese espacio para contarles cómo fue que se creó la Defensoría Jurídica para la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres y otros grupos vulnerables en el Tribunal Electoral. Pero antes de iniciar, quisiera compartirles una reconocida y hermosa frase del escritor irlandés George Bernard Shaw, quien decía: ves cosas y preguntas por qué, pero yo sueño con cosas que nunca han sido, digo, ¿por qué no? Esta frase la traigo a la mesa porque más o menos describe cómo fue que inició la Defensoría. Un día estábamos en una reunión de trabajo con la magistrada presidenta Margarita y estábamos hablando de ciertos temas y ella sale en voz alta y dice, ¿por qué no creamos una Defensoría Jurídica que se encargue de proteger y salvaguardar los derechos políticos electorales de las mujeres y también de otros grupos vulnerables? Si ya tenemos una defensoría a nivel nacional, podemos hacer una a nivel estatal y que depende del tribunal, y nosotros nos las quedamos viendo, porque he de confesar, aquí me confianza, magistrada, que ella tiene una mirada muy peculiar, así que te queda viendo fijamente, que significa que ya tiene el proyecto, se tiene que trabajar y ejecutar. Entonces, nosotros ya conocíamos esa mirada, y dijimos, sí, magistrada, sí, vamos a hacerlo. Entonces, así fue como inició esa idea, que se convirtió en un sueño y que poco a poco fue generándose a una realidad. Entonces empezamos a tener más reuniones de trabajo, como pueden ver las imágenes, que fue con autorización, que la estamos compartiendo, hasta que llegó el momento de presentar el proyecto ante el Pleno, que en ese momento el Pleno se conformaba pues por el magistrado Rigoberto, la magistrada Yolida Bey, que en ese momento era magistrada, y la magistrada Margarita. Entonces presentábamos el proyecto ante el Pleno, y en ese momento el Pleno lo apoyó, lo abrazó, y como pueden ver, ya estamos hasta aquí. Entonces, continuando con esa narrativa, en el mes del 25 de agosto, el 29 de agosto para ser más exactos, se llevó a cabo la publicación en el periódico oficial del Estado, la creación de la Defensoría Jurídica para la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, el cual iba a tener, tiene ahorita como objetivo brindar de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa jurídica a las personas o grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es decir, a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos y las comunidades indígenas, afromexicanos, discapacitados y a los integrantes de las comunidades LGBT, que pretendan o ejerzan cargos públicos de elección popular para que puedan hacerlo en condiciones de igualdad y equidad de género. Una vez que se tuvo ya la publicación en el periódico oficial, esto ya era un sueño hecho realidad. Y desde ahí empezó a fungir la Defensoría. Pero de verdad quisiera aprovechar el espacio para agradecer a la magistrada Margarita, al magistrado Rigoberto y a la magistrada, en ese momento magistrada Yolida Bey, por el apoyo infinito para que se llevara a cabo este proyecto, pero sobre todo agradezco la confianza al depositarme esta responsabilidad en su momento, porque yo no me la esperaba, de verdad. Yo no tenía la idea de que iba a tener el honor de presidir esta defensoría. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y pues la maestra Yolida Bey, donde sabe que estoy muy, muy agradecida por su apoyo y su colaboración y por depositar su confianza en esta humilde servidora. Entonces, ya teniendo ya la creación de la defensoría, entonces, pues ya dijimos, ahora sí, ya tenemos la defensoría, ahora manos a la obra, a trabajar, se ha dicho. También quiero agradecer el apoyo de la maestra Marina, porque como bien lo mencionaron mis demás compañeros, fue muy fundamental y necesario. Necesitamos literal auxilio, que alguien nos apoye con este proyecto tan nuevo, y la maestra Marina fue de gran ayuda para orientarnos en este proyecto. Una vez que tuvimos la creación de la Defensoría, empezamos a establecer líneas de acción, es decir, en qué íbamos a trabajar, en qué nos íbamos a enfocar. Entonces, la primera línea de acción que establecimos fue la justicia y la protección de los derechos políticos electorales de los grupos vulnerables. Cabe mencionar que hasta la fecha y desde su creación, la Defensoría cuenta con 22 expedientes.
relativos a lo que es el servicio de asesoría jurídica, el cual ha sido brindado a mujeres, a jóvenes y a integrantes de pueblos y comunidades indígenas. También actualmente ya contamos de manera oficial, porque ya está publicado en el periódico oficial, el manual y el lineamiento de la Defensoría Jurídica, los cuales se encuentran disponibles en el portal del Tribunal Electoral en el apartado de Defensoría Jurídica. También tenemos lo que es la línea de acción, que es acción interinstitucional y social. Como Defensoría hemos buscado la colaboración y la cooperación con diversas instituciones académicas y públicas que tengamos como objetivo sumar esfuerzos de manera conjunta para establecer bases, mecanismos, a fin de que entre ambas instituciones podamos participar, desarrollar, implementar y sobre todo elaborar diferentes proyectos, diferentes actividades que vayan enfocadas desde la materia de la investigación, de la capacitación, de la difusión, entre otros, pero con el objetivo de fortalecer y sobre todo extender la capacitación jurídica electoral. Porque como Defensoría tenemos la convicción que si sumamos la voluntad, la experiencia, pero sobre todo el compromiso con otras instituciones, vamos a crear sinergias que van a ser necesarias para impulsar programas, estrategias y sobre todo actividades que vayan enfocadas a la ciudadanía, a los servidores públicos, asociaciones civiles, a instituciones públicas, académicas, entre otras. Y aquí de verdad quiero aprovechar el espacio para agradecer y sobre todo externar mi gran agradecimiento, aunque no está de manera presente, pero aquí tenemos a su representante. Quiero agradecer al rector de la Universidad Popular de la Chontalpa, al biólogo Antonio Enrique del Ángel Flores, por favor, maestro Martín, hágale llegar nuestro agradecimiento como Defensoría, al rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, maestro Alterio Ramos Pérez, y al licenciado Sebastián Ruiz de la Cruz, quien hoy lo representa a la licenciada Elizabeth Hernández. Por favor, hágale llegar mi agradecimiento, porque han sido instituciones que han apoyado y han colaborado con diversas actividades desarrolladas por esta Defensoría y con la institución que ustedes dignamente representan. Mi agradecimiento total, muchísimas gracias. Bueno, y tenemos la siguiente línea de acción, que es la cercanía ciudadana y la participación de los grupos vulnerables. Como Defensoría hemos estado preocupados de cómo acercarnos a la ciudadanía. Es por ello que hemos realizado diversas actividades como conferencias, capacitaciones, conversatorios, convocatorias que se han dirigido a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a las personas con discapacidad y hasta al mismo personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral. Actualmente también ya contamos y agradezco al Instituto Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, quien lo representa al licenciado Sebastián, por darnos un espacio de participación en la radiodifusora La Voz de los Chontales, y también agradezco a cada uno de los ponentes del Tribunal Electoral que nos han estado apoyando para llevar diversos temas o diversos tópicos a la radiodifusora para que nuestros pueblos y comunidades indígenas puedan escuchar estos temas y puedan tener el conocimiento de ellos. También esta Defensoría cuenta con distintos canales de atención para brindar sus servicios, como un correo electrónico, un número de teléfono móvil para mensajería, para que así nosotros podamos tener un contacto directo con la ciudadanía. También cuenta con lo que es la disponibilidad de formatos de servicio, folletos, infografías, y también es importante mencionar que esta información se encuentra traducido en la lengua chol y yocotán, porque son las principales lenguas que nuestros pueblos como indígenas hablan aquí en el estado. Y toda esta información que acabo de mencionar se encuentra disponible igual en la página web del Tribunal Electoral, en el apartado de Defensoría Jurídica. También como Defensoría hemos implementado el uso de las redes sociales. Contamos con una página de Facebook, el cual nos encontramos como Defensoría Jurídica del Tribunal Electoral de Tabasco, y una página de Twitter que estamos como defensoriajt.com. Estas redes sociales las utilizamos para que podamos compartir información que sea importante para la ciudadanía en general y sobre todo para nuestros grupos vulnerables. Bueno, y ya para ir finalizando mi intervención, porque yo creo que ya me pasé del tiempo, quisiera compartirles un fragmento de un libro que se llama Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la autora Diana Lara Espinosa, quien refiere lo siguiente: en un mundo ideal, todas y todos tendríamos no solo los mismos derechos,
sino la posibilidad real de ejercerlos en igualdad de condiciones y oportunidades, sin distinción por causa alguna, mucho menos por aquellos motivos propios de nuestra esencia que nos hace ser quienes somos. Todos y todos nos respetaríamos tal como somos y celebraríamos la diversidad y la pluralidad como parte de nuestro entorno. Quizás más aún, no lo notaríamos porque la conciencia de igualdad sería superior a la diferencia. Tal vez no tenemos un mundo ideal, pero sí tenemos claro que estamos trabajando para impulsar y fortalecer actividades que nos lleven a él y generar esa conciencia de la igualdad para romper las barreras de las diferencias. Sin duda, aún nos queda mucho camino por recorrer como defensorías jurídicas electorales, generar nuevas experiencias, más de las que hemos compartido esta tarde. Pero no tengo duda de que cada día nos estaremos preparando para brindar el mejor de los servicios a las ciudadanas y los ciudadanos que se acerquen a nosotros, con el objetivo de salvaguardar y proteger sus derechos políticos electorales sin discriminación y en el plano de la igualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada licenciada Lady. Coincido plenamente en que el acompañamiento entre defensorías es fundamental, sobre todo por las sinergias entre los diversos entes. Yo siempre he dicho que las buenas relaciones interinstitucionales son fundamentales en todo Estado democrático. Por ello celebro precisamente esta convocatoria y sobre todo los entes que hoy estamos coadyuvando. Asimismo, he de confesarles que cuando la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol nos presentó la iniciativa de la Defensoría, la aprobamos de inmediato precisamente por la mirada que llevaba. Ok, concluyo esta etapa, estimadas compañeras, compañeros, con la siguiente reflexión. Para que haya una democracia de calidad, se debe de garantizar la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, pues así se tendrá un Estado incluyente y que reconoce los derechos político-electorales de los citados grupos. Los esfuerzos se deben de redoblar para lograr la participación plena de las personas indígenas en todas las instituciones representativas y sobre todo en los asuntos públicos, ya sea a través, y lo que bien ha hecho el Instituto, a través de acciones afirmativas, y que también el Tribunal Electoral de Tabasco ha confirmado plenamente, pues al tratarse de las mismas. Yo siempre lo he dicho, no es anticipar un voto o algo, pero cuando se realizan bien las cosas, cuando se hacen bien, tengan por seguro que, y lo digo respetuosamente, mi voto siempre será a favor. Ok, paso a la etapa de preguntas y respuestas, y en dado momento, no sé si hay micrófonos para quien quiera hacer algún comentario, sugerencia, alguna aportación, siempre será bienvenida. O ya notaron la mirada de la presidenta. Ok, presidenta. Bueno, pues yo realmente escuchando, no vayan a creer que tengo mirada. La verdad me acabo de sorprender, digo, fuera un poquito de la formalidad, las diapositivas de Lady que ustedes estudian en su casa, mi casa. Efectivamente es un proyecto que se abrazó por el Tribunal Electoral de Tabasco, agradezco, presidido en aquel entonces por mi compañero magistrado Rigoberto Riley, que en efecto, como bien lo dice él, lo arropó. Tuvimos la propuesta, ya la habíamos, como dice Lady, la habíamos concretado en el comedor de su casa con una idea que, bueno, surge del trabajo de la Defensoría que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y he de confesar también de la Ciudad de México, fue un gran referente también en su momento para poder pues replicarlo, ¿por qué no a nivel local? Obviamente se hizo un estudio, se valoró y se consensó con el presidente, después se sentó, y de verdad que también, como bien lo dijo Lady, el reconocimiento de nuestra compañera magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, también una gran aliada en este tipo de preocupaciones en materia electoral. Hoy nos representa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sigue obviamente en la preocupación de todos y cada uno de esos temas. De verdad mi agradecimiento para ella, para con mi compañero magistrado Rigoberto Riley.
que no ha sido fácil, o sea, fuera ya de todo contexto, no ha sido nada fácil el impulsar este tipo, porque pues obviamente es un órgano autónomo, si todos tienen autonomía de gestión, aunque dependen del Tribunal Electoral a propuesta, pero tienen esa apertura y esa coadyuvancia. Me llama, y resalto así de rápido porque sé de los tiempos, coadyuvancia e iniciativa, y creo que esas son dos de los retos que tenemos por implementar, y la voluntad de la que hablaba el magistrado Rigoberto creo que es fundamental. Entonces, uniendo esas sinergias, esas voluntades y todas las cuestiones que el trabajo que ellos van a hacer ya en las mesas de trabajo respecto a este intercambio de trabajos, van a fortalecer mucho la institución. Agradezco la presencia también de nuestros compañeros consejeros electorales, que también hacen una gran labor a través de pues la participación ciudadana, y creo que también han hecho un trabajo arduo en estas campañas y también son coadyuvantes para los temas electorales. Cada quien desde nuestra trinchera hacemos y aportamos un granito de arena, y no dejo pasar al Poder Ejecutivo representado acá por el subsecretario y de nuestras compañeras diputadas, que también creo que se llevan algunos cuestionamientos, y al subsecretario también de Asuntos Fronterizos y Derechos Humanos, también vinculado a los temas importantes de migrantes, cuestiones de discapacidad, la comisionada Patti, que también trae temas de derechos humanos, que es una de las más reconocidas en nuestro estado respecto a derechos humanos, y creo que es importante, quienes estamos aquí haciendo esta labor, nos llevamos algunos retos desde nuestras trincheras para trabajar y poder fortalecer lo que pues en un momento dado fue un proyecto que se está replicando en las 32 entidades federativas. El compromiso es que en unos pocos años o unos pocos tiempo, pues no vamos a ponerle ni tiempo en el calendario, pero esperemos que sea una réplica a nivel nacional, y así fortalecer a la ciudadanía y a la democracia de nuestro país. De verdad me siento muy honrada. Bienvenidos sean a su casa Tabasco. Agradezco a las personalidades que hoy nos acompañan, y por supuesto, la doctora Felipa Sánchez Pérez, quien no nos pudo acompañar, se disculpó, y quien nos hizo el amable favor de prestarnos estas instalaciones de nuestra casa, de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma, Juárez Autónoma de Tabasco, a su rector, el maestro Guillermo Narváez Osorio. Todo mi agradecimiento, porque también ha sido un gran aliado para que este tipo de temas se desarrollen en nuestro estado. Va mi agradecimiento para ellos en su ausencia, pero bueno, quienes estén en representación de ellos, háganle llegar el agradecimiento del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco. Y también no quiero dejar de agradecer a todos y cada uno del personal que nos acompaña al Tribunal Electoral, quienes también son quienes hacen posible que esto se concrete, porque con su trabajo es arrastrar el lápiz, es hacer día a día a través de todas las ponencias, hacer el trabajo que como tribunal representamos. Entonces, no me queda más que dar las gracias a todos quienes estamos acá, y la bienvenida a nuestro estado, y que no sea la primera, sino el inicio de uno de los grandes proyectos en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres y demás grupos vulnerables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Todo perfecto. Ok, pues ahora cedo los micrófonos a nuestra moderadora, por favor. Sí. Agradecemos la excelente participación como moderador el magistrado Rigoberto Roley Mata Villanueva, y a continuación procederemos a la entrega de las constancias respectivas
Y para esto me permito invitar a la magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol y al magistrado Rigoberto Reley Mata Villanueva para que realicen la entrega de las constancias a las y los ponentes del día de hoy. Ok, bueno, pues el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco otorga el reconocimiento a la doctora Marta López Santiago por su destacada participación en el primer encuentro nacional entre defensorías electorales organizado por la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables del Tribunal Electoral de Tabasco el día 20 de junio de este año. Reciba este. Es un pequeño detalle. Bueno, muchísimas gracias. A mí me corresponde el honor de poder entregar el presente reconocimiento al maestro Paul Alexis Ortiz Vázquez por su destacada participación en el primer encuentro nacional entre defensorías electorales organizado por la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y otros grupos vulnerables del Tribunal Electoral de Tabasco el día 20 de junio de 2022. Firman la maestra Margarita Concepción Espinosa Armengol, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, y la licenciada Lady Gabriela Salvador Hernández, defensora jurídica del citado tribunal. Muchísimas felicidades, mi estimado. Excelente participación. Bueno, a mí me toca otorgar el mismo reconocimiento a la licenciada María Alejandra Ofelia Zavala, quien viene en representación de la Defensoría del Tribunal de Michoacán. Querida María Alejandra. Muchísimas gracias. Aquí, perfecto. En los mismos términos se otorga el presente reconocimiento a la maestra Sandra Araceli Vivanco Morales por su destacada participación en este encuentro y a quien se le hará llegar de manera virtual, de manera vía física a el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Así es, muchísimas gracias a todas y todos, soy muy amable. Pues bueno, y por último quiero dar un reconocimiento a la licenciada Lady Gabriela Salvador Hernández, defensora titular de la Defensoría Jurídica de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y demás grupos vulnerables de nuestro Tribunal Electoral de Tabasco. Gracias, Lady. Y no por último, quiero también dar un agradecimiento muy especial, sobre todo no por la mirada que le aviento. No, realmente agradezco, más que un reconocimiento, es un reconocimiento al acompañamiento que ha hecho a este gran proyecto como compañero de pleno, en su momento como presidente del tribunal y hoy como compañero magistrado, en este gran proyecto que fortalece a la institución. Reciba como moderador, que fue excelente, reciba este reconocimiento y pues a todos. No, usted. Hacia allá. Yo creo que
La foto.